El equipo de Cruz Azul acaba de perder su partido correspondiente a la jornada 4 en contra de los Xolos de Tijuana en calidad de visitante con un marcador de 2-1. Obviamente muchos queríamos ver una especie de cambio después de lo que fue el fiasco y la forma tan deleznable en la cual se termina la participación en la Leagues Cup en el último partido contra el Chicago Fire, y después de eso creo que viene de mal a peor. La verdad es que la situación por parte del actual campeón de fútbol mexicano creo que simplemente se termina desmoronando todavía más, desafortunadamente por una mezcla muy grande de factores, que creo yo que entre los más importantes obviamente están las bajas y las lesiones que han estado atormentando a lo que es la gestión de Joel Wiki y de lo que está haciendo justamente la participación en esta nueva apertura 2026 para la máquina de Cruz Azul. La verdad, la forma en cómo se termina dando el partido, la forma en cómo se termina definiendo, creo que no termina por ser la adecuada, no termina por ser la indicada, o lo que muchos estábamos viendo después de lo que fue el inicio de la temporada, con el partido contra Puebla, con el partido contra San Luis y obviamente aquel resbalón contra el equipo del Atlante, en el cual, bueno, justamente quien terminaba apareciendo y a la vez errando casi todo lo que se le encontraba era Nico Ibáñez, pues ahorita parece ser uno de los referentes que está teniendo Cruz Azul, a la suplencia obviamente de El Toro Fernández. La verdad es que es bastante intrigante la forma en cómo se está gestionando todo, porque hay que decirlo, en lo que fue el resto del partido y en lo que fue este encuentro en particular, fue algo completamente diferente a lo que vimos contra el Chicago Fire. Hay que entender un poco que la situación que está viviendo Cruz Azul con el tema de las lesiones no es cualquier cosa, porque desafortunadamente en ese mismo partido del último encuentro que tuvo Cruz Azul, tuvimos la dolosa baja de Gonzalo Piovi, en el cual, bueno, ya sabíamos que iba a ser algo bastante complicado, sabíamos que iba a ser difícil, a lo mejor tener una dupla ahí con Chiquete y con Willerdita, y de la nada, minutos después o unos días después, terminaba cayendo también Willerdita. El colombiano se terminaba lesionando y nos dejaba con los dos delanteros titulares o los dos delanteros que estaba manejando el entrenador ya fuera de circulación. Lo de Willerdita todo apunta a que no es algo tan preocupante, de hecho parece que solamente va a ser este partido, y lo de Gonzalo Piovi, bueno, se habla alrededor de 21 días, que de esos 21 prácticamente llevan unos 5 días, entonces, bueno, creo yo que es bastante complicado analizar un partido en el cual hubieron demasiadas bajas, pero tampoco es un tipo de excusa, porque al final de cuentas los jugadores que quieran portar y que quieran darlo todo por la camiseta de Cruz Azul no van a tener esa clase de tranquilidad al momento de decir, bueno, si se lesiona un jugador, yo voy a entrar y voy a entrar con miedo, voy a entrar con algún tipo de temor. No, realmente creo yo que los jugadores que entren y que estén en el banco de Cruz Azul van a tener que dejarlo todo en el campo, y desafortunadamente el día de hoy no se vio eso por parte de muchos jugadores. Hablando particularmente de lo que fue la alineación, algo que yo no entiendo por parte de Wiki es el tema del manejo de campo al momento de enfrentarte a rivales que no son nada sencillos. Al final, los Xolos de Tijuana no es un equipo que se pueda subestimar, por algo está en la primera posición, si no mal recuerdo, primera o segunda posición de la tabla general, y eso te indica mucho lo que es la constancia que está teniendo el equipo de la frontera contra el resto de los que te has enfrentado. La verdad es que la forma en cómo se termina gestionando este plantel y esta alineación por parte de Wiki termina siendo demasiado criticada por el tema de los cambios. A ver, yo entiendo que obviamente los defensas te bajaron prácticamente tus dos titulares y pones un Alan Montes, lo cual muchos seguidores de Cruz Azul estábamos pidiendo. Queríamos ver al canterano que pudiera dar una oportunidad, dar algún tipo de facilidad al momento de defender y un apoyo para Jeremy y obviamente para Chiquete, y para mí termina siendo completamente lo contrario. Dolosamente tengo que decir que no fue un gran partido para la defensa. Hay que decirlo que por ciertos momentos termina apareciendo de una manera bastante adecuada la parte de la defensa, hablando obviamente de Chiquete, pero la verdad es que por parte de Alan Montes, el segundo gol por parte de Gilberto Mora, que la verdad es un auténtico golazo, un jugador que, bueno, ya yo independientemente de ser de Cruz Azul y de que ganara y todo, de que diera asistencia y de que fuera el responsable de poner el segundo gol que finalizó el encuentro para Cruz Azul,
creo yo que hay muchos seguidores y muchos mexicanos que ya estamos pidiendo a Gilberto Mora fuera de México. La forma y la calidad que tiene para definir, para llevarse jugadores y la manera en la cual desafortunadamente termina evidenciando demasiado a lo que era el debut de Alan Montes en Cruz Azul en un partido de jornada, creo yo que es bastante doloroso porque te deja claro que obviamente le falta mucho que aprender. Claramente, Gilberto Mora tiene una enorme calidad, bastante avasallante a lo que es la experiencia que tiene Alan Montes por la poca actividad que ha tenido, pero independientemente de eso, la verdad es que Gilberto Mora es una bestia, o sea, es increíble la forma en cómo tiene la facilidad de poder abrirse de Alan Montes y terminar haciendo el segundo gol que, bueno, termina siendo el último del partido. Y hablando particularmente de lo que fue el primer tiempo, la verdad es que creo que fue algo bastante llamativo por la forma en cómo se termina dando tanto el ataque de Cruz Azul como el ataque de Tijuana, porque hubo de los dos lados, hubo muchísimo movimiento, creo yo que la parte del mediocampo, pese a tener la baja de Palavecino, que desafortunadamente se terminaba dando la noticia de que el jugador no iba a poder estar por un golpe y lo terminaban cubriendo, bueno, terminaban pues evitando que se fuera a lesionar o que fuera a tener algún tipo de problema más fuerte, creo yo que es algo bueno, creo yo que es algo importante ver por la estabilidad de salud por parte del jugador, pero eso hizo que nos abriéramos un espacio a lo que fue el mediocampo, que era la entrada de Lucas Romero como el que suplía la baja de Palavecino. Y de ahí también teníamos a Cristian Everé por la banda izquierda o como mediocampista también. La forma en cómo termina jugando Everé, obviamente supliendo un poquito lo que era la posición o lo que estaba haciendo la posición ya más reiterada por parte de Omar Campos, creo que termina haciéndolo de una manera muy, muy adecuada. Cristian Everé, de hecho, para mí termina siendo uno de los jugadores más importantes que tiene Cruz Azul en el plantel y sobre todo en este partido, algo que yo he pedido hasta el cansancio y es que le den la oportunidad de que juegue por las bandas, por la velocidad y la explosividad que tiene el nigeriano, pero bueno, de la nada lo veíamos en el medio del campo, un apoyo para Nico Ibáñez, incluso como falso delantero, o incluso también como un poco más de movimiento en la parte de arriba para darle espacio a Nico y que pueda tirar, pero más allá de eso, la verdad es que es muy difícil poder gestionar lo que es una posición que claramente no es la de Everé, pero independientemente de eso, la forma en la que termina resolviendo en esta situación termina siendo muy adecuada para mí. Basándonos, reitero, en el primer tiempo, hubo muchos ataques, hubo muchas llegadas, hubo una que tiene Everé que termina siendo casi muy parecida a lo que fue la jugada de Gilberto Mora en el segundo gol, pero desafortunadamente el balón de Gilberto Mora termina dentro de las redes y el balón que termina tirando Cristian Everé con suerte termina dentro del estadio. La verdad es que estas situaciones de desperdiciar o de querer hacer una jugada de más creo que terminan siendo las que perjudican muchísimo a la ofensiva de Cruz Azul y con esto me voy a detener un poco con lo que está haciendo el partido de Paradela, perdón. La forma en cómo se termina dando, creo yo que es bastante adecuada, creo yo que es algo muy bueno, porque incluso él termina participando mucho en la parte de la banda y sobre todo para el ataque con Nico Ibáñez, pero hay muchas jugadas que termina siendo siempre una de más, siempre hay una jugada de más. En el primer tiempo, una buena recuperación de Cruz Azul en la parte ofensiva del campo rival terminaba siendo perdida. ¿Por qué? Por intentar hacer siempre una jugada de más. Una enorme recuperación por parte de Paradela, una enorme participación por parte de Jeremy, terminaba llegando el balón para el mismo Nico Ibáñez que no se anima a tirar, que no se anima a dar un disparo y termina dándole pase a Eric Lira se la pasa a Luca Romero y Luca Romero pues desafortunadamente ya no tuvo el espacio para poder tirar y que fuera directamente a portería y no se estrellara en la defensa. Creo yo que hay muchas jugadas que se terminan desperdiciando desafortunadamente de esa manera, porque incluso hubieron otras, también hubo un disparo por parte si no mal recuerdo fue de Eric Lira, que termina sacando de manera adecuada a la defensa rival,
pero más allá de eso, la forma en cómo se termina dando el primer tiempo para mí fue muy, muy equilibrada. Veía un movimiento muy acertado por parte de la defensa y por parte del ataque de Cruz Azul, porque así como todos defendían, todos atacaban. Veías mucho movimiento, obviamente esto que tanto he estado indicando y que tanto he estado recalcando por parte del Chiquete Orozco, que es un jugador muy ágil, es un jugador muy bueno, de verdad, yo no dudo de la capacidad que tiene, pero al momento en el cual sube y de la nada tiene que volver a bajar por algún contraataque, llega fundido, pierde la marca, ya no tiene el equilibrio o la forma de mantener un marcaje de la manera adecuada, y es de ahí donde vienen desafortunadamente los goles, como en el caso de la primera anotación. El primer gol, la verdad es que termina siendo una genialidad por parte de Nacho Rivero, desafortunadamente un ex de Cruz Azul, que a ver, yo entiendo que a mucha gente le dolió, le molesta que Nacho lo celebre, lo festeje. A ver, lleva 2 años, sí, o 2 años o tres en Tijuana. O sea, yo entiendo el primer año que se enfrentan y todo, pues obviamente se vio que no lo celebró, de hecho es algo que se le agradece mucho, pero ya el tercer o segundo año, o sea, ya tienes toda la libertad de poderlo celebrar. Entiendo que mucha gente no le gustó, pero bueno, para mí termina siendo algo completamente irrelevante, la verdad. No porque no le tenga cariño, obviamente, al eterno capitán Nacho Rivero, pero independientemente de eso, la forma en cómo se termina dando el partido para eso, esa situación, pues termina dejando en evidencia a la defensa de Cruz Azul. Un enorme pase para Gilberto Mora, que termina también ganándole en velocidad a Eric Lira, también ganándole el espacio para poder lanzar el centro, y ese mismo centro que encuentra Nacho Rivero no encontró a ningún defensa, o encontró a uno, que era el Chiquete Orozco, pero Chiquete que ya prácticamente venía cayéndose. O sea, la forma en cómo pierde la marca, la forma en cómo ni siquiera está posicionado para tratar de incomodar un poco, de buscar algún rebote, si cae un autogol ni modo, si se va para tiro de esquina, bueno, lo vuelves a intentar, pero ni siquiera, o sea, Nacho Rivero tuvo toda la libertad para poder tirar, y bueno, ya directamente el mismo Jesús Orozco termina en el suelo. O sea, es algo bastante alarmante, me atreveré a decir yo, porque entiendo que Alan Montes tenga muchísimas complicaciones al momento de seguir la línea, de seguir la marca, de subir demasiado, de perder justamente esta parte de la defensa, pero Jesús Orozco no es de este partido y ni siquiera es del anterior. Ya lleva 2 partidos que son así, bueno, 3, perdón. Entonces, creo yo que hay un momento en el cual pierdes justamente esta posibilidad de mantener una línea y de mantener un balance en la parte de la defensa. Es por eso que siempre te van a caer goles. En todos los partidos de Cruz Azul, al menos en este año, le han estado cayendo goles siempre, siempre que hay una anotación. No hay resultados en cero. O sea, bueno, salvo el de Philadelphia Union, pero bueno, pues, hay que decir que también estuvieron intentándolo demasiado, y además se tenían menos lesionados justamente. O sea, ahorita prácticamente toda la línea defensiva y una parte de la delantera se terminó cambiando. O sea, si nos vamos a nombres, no tenemos a Willy Ardita, no tenemos a Gonzalo Piovi, se termina cayendo Palavecino, no se tiene a Rotondi, no se tiene a Mauri Morales, y creo que ya, o sea, son 5 jugadores, 4 que, bueno, obviamente son titulares, y 3 que, digo, les cuesta muchísimo. Tuvimos el regreso de Rodarte, tuvimos también el regreso, obviamente, de Amaury García, lo cual fue algo positivo, fue algo bastante agradable volverlo a ver, pero más allá de la forma en cómo se termina dando, ni siquiera tuvo minutos a Mauri. Bueno, tuvo minutos, pero al minuto 86, 87 termina saliendo, siendo el cambio justamente, pero más allá de eso, la verdad es que la forma en cómo se termina gestionando y cómo se termina cayendo lo que era el primer tiempo para Cruz Azul, es totalmente inexplicable. Pero después de eso, justamente al minuto 44 cae la anotación por parte de Ignacio Rivero, y luego de ahí viene el gol de Nicolás Ibáñez al minuto 47. O sea, en escasos minutos
Cruz Azul se puso las pilas y pudo recuperar el empate, pudo mantenerse otra vez tabla sin no empezar a volverse loco, no empezar a tener algún tipo de complicación al momento de regresar en el segundo tiempo. Entonces creo yo que es algo muy bueno, es algo muy positivo, fue un golazo, la verdad, termina siendo una gran anotación por parte de Nico y además una enorme asistencia por parte de Luca, que de hecho es quien termina recuperando el balón en un gran fallo por parte de la defensa, que unos minutos después tuvieron una muy parecida, pero otra vez por hacer una de más, por no animarse a tirar, por no definir la jugada, tristemente se terminan perdiendo muchas jugadas de peligro para la máquina cementera. Terminaba el primer tiempo, no pasaba nada hasta el minuto 54, que justamente termina cayendo la anotación por parte de Gilberto Mora, que, a ver, es un auténtico golazo. O sea, la forma en cómo define, la forma en cómo termina rompiendo prácticamente a, Alan Montes, creo que es bastante doloroso porque obviamente a mí me dolió, fue algo no muy grato de ver porque obviamente en tu debut y que estás tratando de conseguir un peso indiferente a lo que es la defensa de Cruz Azul por las bajas que ya comenté y que te hagan eso, pues bueno, creo que no se le desea a nadie y no se espera de nadie más que de Gilberto Mora, que la verdad termina gambeteando, termina rompiéndole la cintura, o sea, no puedo decirlo de otra manera. A, Las Montes y de ahí terminaba cayendo la anotación para el jugador de Tijuana. Después de ahí hubieron algunas llegadas, hubieron algunas situaciones, unas faltas que se terminaban marcando a favor, otras que no estaban siendo marcadas para el equipo visitante, pero más allá de eso tampoco puedo reclamar mucho porque la verdad no creo que el arbitraje haya sido un factor. Y luego hasta el minuto 68 veíamos los primeros dos cambios por parte de Joel Wiki. Terminaba saliendo Luca Romero, que más allá de la asistencia, creo yo que estuvo teniendo un enorme papel en el campo. Y también entraba, bueno, salía Luca Romero y terminaba entrando Andrés Montaño con el número 10. Y también terminaba saliendo Charlie Rodríguez para darle entrada al Toro Fernández. Este cambio yo no lo entiendo. De verdad, yo obviamente comprendo que quieres buscar el empate, que quieres ir por todo, pero una vez más lo digo y lo vuelvo a decir como en el análisis anterior, si quieres tener jugadas, si quieres tener un poquito más de agilidad o de oportunidades por la parte de arriba, deja al que sabe centrar, deja al que en algún momento te puede meter un pase interno, te puede dar un centro bastante importante que pueda rematar o que pueda caer un rebote para tus delanteros y sacas a Charlie. Sacas a uno de los jugadores que más asistencias ha estado dando y que más oportunidades de peligro ha estado generando. Entiendo que hay muchos pases que de la nada intenta por arriba y que se terminan yendo sin ninguna oportunidad de peligro, pero las que tiene las ha estado haciendo bien. O sea, Charlie no estaba jugando mal en este partido y lo termina cambiando. Son decisiones que yo no entiendo. Luego de ahí terminaba entrando Rogelio González al minuto 76, dándole salida a Cristian Everé. Quiero pensar yo que era por cansancio, porque la verdad es que Everé estuvo teniendo un gran partido, reitero, para mí. Y digo, la verdad es que la forma en cómo se terminan dando los cambios, agradezco mucho que no fueran al minuto 85, al minuto 87, justamente. Pero más allá de eso, la verdad es que yo no comprendo mucho de esos cambios porque entiendo que si era por cansancio, Cristian Evere tenía que salir, pero si no, tampoco tenía que haber salido. No es como que los jugadores que tengas en la banca sean malos, pero al menos tienes un poquito más de tranquilidad con los que ya se conocen, con los que ya tienen una estrategia, ya tienen una forma de juego, ya tienen una mentalidad en la cual pueden jugar. Pero si de la nada empiezas a cambiar piezas, empiezas a cambiar un mediocampista por un delantero para bajar al otro, para tener un plantel bastante movido, diferente, pues creo que te puede salir mal y esa fue la situación que se le termina dando el día de hoy a Cruz Azul. Y ya en los últimos minutos terminaba entrando, como decía, el minuto 86 a Mauri García, dándole cambio a Alan Montes y también la entrada de José Suárez, dándole descanso a Jeremy Márquez. Eh, la verdad, después de lo que fue el minuto 81, Tijuana hizo tres cambios completamente ofensivos, dos fueron ofensivos también, pero uno fue más de medio campo, lo cual te daba a entender que
Tijuana se iba a encerrar, o sea, ya no iban a buscar más que algún contraataque, el cual tuvieron al final, y la verdad es que termina apareciendo de una manera adecuada e increíble, tanto Kevin Mier como el mismo Chiquete Orozco, para salvar lo que hubiera podido ser el 3-1, y después de eso, bueno, algunas llegadas, algunos centros, hubo una falta que le terminan cometiendo a Cruz Azul al Chiquete justamente cerca del área rival, algo que ya, reitero, ya he mencionado. Si estás demasiado cerca y quieres regresar, ahí es donde se vio justamente uno de los contraataques que tuvo el equipo de Tijuana, y el último contraataque lo tuvo Yael Padilla, este exjugador de Chivas, que la verdad yo lo había seguido mucho en su momento, era un jugador que me encantaba y que bueno, hasta la fecha pues termina siendo también relevante, mismo jugador que termina entrando de cambio al minuto 81 y tiene una jugada para finalizar, ya para poner el último clavo, y afortunadamente no se termina dando. Después de esa jugada viene el pitazo final. Entonces, Cruz Azul, entiendo que hay muchas bajas, son 5 bajas en total, bueno, 6 contando la de Palavecino, pero más allá de eso, la verdad es que los jugadores que estén en el plantel, los jugadores que estén llegando de reserva, obviamente de cantera y así, no van a un partido cualquiera. Entiendan que Cruz Azul ya no puede dejarse puntos. No es porque ya de aquí ya no vamos a poder entrar a la liguilla, no, pero te da la tranquilidad de no estar sufriendo para la liguilla. O sea, qué mejor que un equipo que pueda mantenerse estable y que pueda estar entre los primeros 4 lugares. Si se puede buscar el liderato, vamos a buscar el liderato, obviamente, pero si no, mantente entre los primeros 4 lugares para que no estés sufriendo más adelante. Pero bueno, reitero, no quiero cargar con nadie prácticamente, pero los cambios están siendo un factor muy importante. O sea, Rotondi le quitaron la pieza, una de las piezas más importantes que tiene esta alineación de Cruz Azul, y ahí están los resultados. También, por ejemplo, lo de Palavecino, yo no sé qué pasa con Paradela, pero cada que Paradela juega sin Palavecino, cambia mucho, cambia demasiado la forma de juego que tiene el argentino. Entonces, pues esperemos que se recupere, ojalá que no sea nada grave lo del golpe, al menos por lo que se estuvo manifestando y lo poco que pude confirmar. Y bueno, Rotondi, obviamente Mauri, y Piovi y Willerdita, pues esperamos que ya puedan regresar pronto. Yéndome al uno por uno, la verdad es que Kevin Mier termina teniendo un partido importante, termina apareciendo en las indicadas y en las que tenía que aparecer. Es verdad que incluso también en el primer gol, para mí tiene un poquito de culpa, porque si ves que el jugador ya no tiene ángulo para disparar o ya no tiene ángulo más que para centrar, trata de anticiparte un poco, trata de salir un poco. O sea, esta situación de que ves que tu defensa se está cayendo justo antes de que llegue el balón, tienes que salir, tienes que tener esa chispa que sabemos que el colombiano la tiene, pero en esa situación no. Y bueno, lo que fue el segundo gol, no puedo decirle absolutamente nada. O sea, es un auténtico golazo. Las apariciones después de las jugadas de gol terminan siendo importantes. Como mencionaba, esa que tuvo en compañía del Chiquete Orozco, para mí termina siendo la que le pone ese puntito bueno a Kevin Mier. Jeremy Márquez, también un partido interesante, un partido bueno, que para muchos podrá ser como que no apareció demasiado, pero casi el resto de lo que fue el segundo tiempo, todas las jugadas iban de ese lado. Al no tener a un jugador rápido e importante como lo es Christian Everett, importante en el tema de velocidad y de desbalancear un poquito el mediocampo y la defensa del equipo rival, creo yo que ahí es donde se ve muy notorio. O sea, ver cómo se termina apoyando más del lado derecho es por la velocidad que tiene Jeremy, por el apoyo que tiene con Paradela, y creo yo que se termina dando de una manera indicada. Hay que decirlo también, desafortunadamente las 2 jugadas de gol terminan cayendo por parte de su banda. Tendría que estar ahí, pero lo mismo que le pasa al Chiquete, yo no puedo decirlo diferente con Jeremy. Suben demasiado y al momento de bajar ya pierden la marca, pierden el ritmo, pierden también la velocidad para poder recuperar el balón. Entonces, una calificación neutra, me voy a atrever a decir, porque la verdad no termina siendo algo deslumbrante o algo que pueda llegar a cambiar el partido, pero termina siendo una calificación positiva. Alan Montes, la verdad, una calificación negativa. Duele decirlo, reitero, porque yo sé que es canterano, sé que es joven, y no con esto quiero decir que ya, o sea, se acabó su carrera, no, obviamente no, pero el hecho de estar teniendo este inicio de carrera con el actual campeón del fútbol mexicano, el campeón de campeones, creo que te tiene que dar una chispa distinta, creo que te tiene que activar de una manera diferente, y eso para mí le va a terminar siendo muy beneficiario.
muy en beneficio, perdón, hacia Alan Montes, pero la verdad es que la forma en cómo terminan ganándole la marca, cómo termina perdiendo su posición y cómo prácticamente estaba en el limbo, o sea, hasta la entrada de Amaury García se sintió un poquito más de tranquilidad en el mediocampo, pero después de lo que fue el partido y el gol justamente de Gilberto Mora, creo que queda bastante notorio que le falta muchísimo esa parte de mantener una estabilidad en el campo. Chiquete Orozco, la verdad es que es una calificación neutra, o sea, hizo una buena y es una mala. La buena, justamente, la jugada que termina interviniendo para que nos caiga el 3-1. Y la mala, pues bueno, obviamente ese gol de Nacho Rivero que no termina por poder aparecer o hacer algo más que pues estar directamente en el suelo. Omar Campos para mí es uno de los jugadores más importantes que tiene Cruz Azul. Esto no lo había dicho ahorita, lo había dicho desde antes, lo había dicho desde la temporada pasada. Omar es el que más está poniendo el empeño, el que más le está poniendo ganas, el jugador que si ve que no puede darle un pase, la intenta, busca. Si se va el balón, que se vaya, pero que se termine la jugada y vuelve a tener la oportunidad de regresar. Eso es lo que tiene Omar Campos y lo está haciendo muy bien. O sea, está siendo el jugador que más está apareciendo y que espero que ya lo mantengan en esa posición. Obviamente, por la baja de Rotondi, sabemos que lo están subiendo, que lo están teniendo un poquito más por el medio izquierdo, pero es muy complicado ver un defensa izquierdo que pueda hacer todo esto solo. Y en esta situación con Christian Evere, creo que lo estaba haciendo bien, pero le quitas obviamente a Christian Evere y ahí otra vez regresa. Tiene que regresar Omar Campos a su posición y tiene que empezar a mantenerse más tranquilo. Entonces, para mí, una calificación buena. Eric Lira, una calificación buena. Charlie también una calificación buena. Paradela, una calificación negativa. Cuesta decirlo, justamente al análisis anterior que yo había dicho que para mí estaba siendo muy infravalorado por los goles que estaba metiendo, pero siempre es una de más, siempre hay una jugada de más, siempre en el momento en el que puedes dar un pase tranquilo, puedes asegurar un balón, termina siendo una gambeta, termina intentando dar un pase de taco, intentar dar un pase de fantasía, no se necesita eso y menos cuando vas perdiendo. O sea, si tú tienes una jugada clara con Omar Campos, porque fueron de las últimas jugadas que estuvo teniendo él junto con el lateral izquierdo, era trata de mantener el balón, trata de dar un pase seguro y busca moverte, busca tratar de meterte en la parte del medio. Y no, era un pase de taco, era un pase como muy fantasía y es algo que no necesita Cruz Azul, reitero, menos cuando estás perdiendo. Creo que es lo único que se le tendrá que reprochar y además la falta de tiro lejano. José Paradela se sabe la calidad y la fuerza que tiene en ese pie para poder disparar y no lo intenta, no lo hace. O sea, es muy difícil de poder analizar que un jugador que tiene el talento para poder tirar no lo haga. O sea, es muy complicado, pero bueno. Luca Romero, una calificación positiva. La verdad es que termina siendo uno de los jugadores que más pesó. Obviamente el pase y la asistencia del único tanto tiene que pesar bastante y creo yo que se termina dando bastante bien. Además de esa asistencia, reitero, para mí termina apareciendo en muchas jugadas. Lo mismo, esa falta de definición, esa falta de determinación de que si me llega el balón, dispara, inténtalo, dale, o sea, busca disparar. O sea, no intentes así como de que ay, voy a dar otro pase, voy a tratar de meterme a la portería dando pases. No, no necesita eso Cruz Azul. Cristian Evere también una calificación positiva. Hay que decir que también estuvo un poquito acelerado en tema de faltas, porque hubieron muchísimas faltas que le marcaron. Si no me recuerdo, fueron como 4 o 5. Le termina sacando tarjeta amarilla en una de las jugadas, la cual obviamente merecía. Pero más allá de eso, la verdad es que creo que sí tiene que bajar un poquito esa aceleración al momento de defender, porque termina complicando mucho y sobre todo perjudicando un poco al equipo al momento en el que ya tienes a un jugador amonestado y que pueden buscarte, que pueden empezar a picarte y que justo puede llegar a caer algún tipo de problema de que te empiecen a molestar, te empiecen a tratar de incomodar y caiga una tarjeta roja. Nico Ibáñez, calificación buena, intentó, hubieron dos disparos que desafortunadamente se terminan yendo muy arriba. Bueno, uno fue más arriba que otro, pero él está intentando lo que yo estoy diciendo. O sea, si te llega el balón de una y ves que no tienes un pase, ves que tienes la posibilidad y un espacio para tirar, lo intenta. La vas a volar, no pasa nada,
pero terminas la jugada y das chance a que vuelvan a regresar los jugadores. Porque si das un disparo que de la nada rebota en un defensa y se mete, perfecto. Si das un disparo que le llega el balón suave y tranquilo al portero, le das la oportunidad de que genere un contraataque y ese es el punto débil que está teniendo Cruz Azul en este plantel. La forma en cómo le ganan la espalda a los defensas y al mediocampo está siendo muy, muy notorio. Entonces, bueno, creo yo que termina siendo una calificación positiva por el gol y porque lo está intentando y porque me gusta justamente que termine las jugadas, pero falta más, es que no podemos ser conformistas, ¿no? O sea, estoy tratando de sacarle lo bueno después de haber perdido otro partido, después de venir en una seguidilla de 9 partidos consecutivos sin perder. O sea, son 9 partidos que no se perdía y de la nada son 3 partidos que se vienen perdiendo. O sea, creo que ahí es donde, bueno, 2 partidos, con el de Chicago Fire y con el de el día de hoy. Bueno, y ya con el de Atlante son 3, pero de manera consecutiva solamente han sido 2. Pero aquí es donde se tiene que poner un alto, aquí es donde se tiene que establecer tanto una alineación, porque esto de estar pasando de 5-4-1, de la nada 5-3-2-1, o 4-4-2, 4-1-4, entiendo que los cambios, entiendo que los jugadores lesionados no te pueden mantener una alineación estable, pero tampoco estés cambiándolos tanto, porque de la nada de Veré no sabes si juega de delantero, no sabes si juega de mediocampista, no sabes si juega de extremo izquierdo, no sabes si juega de medio derecho, o sea, hay una posición para cada jugador y no puedes estar siguiendo cambiando cada partido, porque eso también perjudica mucho el plantel. Entiendo que la parte de la defensa no se va a mover tanto, pero también la moviste en su momento, porque Omar Campos estaba jugando de medio izquierdo y tenías a Chiquete Orozco como lateral izquierdo. Entonces, creo yo que sí se tiene que ya establecer algo. Si vas a tener jugadores y si sabes que no tienes tantos cambios, manténlos en la misma línea. No le cambies, no le muevas. Trata de hacer que tus jugadores entiendan la posición y la importancia que van a tener. Porque Charlie de la nada juega como delantero, juega como apoyo de Ibáñez y de la nada dejas a Eric Lira solo. O bajas a Palavecino y de la nada es un movimiento muy raro. Entonces eso también es algo muy perjudicial para el equipo de Cruz Azul. El siguiente partido de Cruz Azul va a ser el día sábado a las 9 de la noche en contra del equipo de Atlas, los rojinegros que vienen de ganarle 2-1 al equipo de Tigres, que de hecho fue su 110 aniversario. Así que nada, muchas felicidades a los zorros, muchas felicidades al Atlas y Cruz Azul. Bueno, hay muchas cosas que se tienen que seguir manteniendo estables y seguir teniendo un orden al momento de hacer los cambios. Y bueno, ver qué es lo que pasa en los siguientes partidos. Ya no tienes la Leagues Cup, ya no tienes otro torneo, enfócate en esto, porque la forma en cómo definas este plantel y este torneo va a ser muy importante en búsqueda del bicampeonato y obviamente en búsqueda del título número 11. Mi nombre es Miguel Vargas, ya saben, dejen sus comentarios, dejen su me gusta, compartan si les gustó, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente análisis y nos vemos el miércoles en Rebote MX en punto de las 8 de la noche.